sobre el tema de factorización. Bien. Pero factorizar es el proceso inverso a lo que hemos estado haciendo con productos notables. Sí, si antes íbamos de, por ejemplo, teníamos esta expresión, teníamos x más y al cuadrado. Ahorita estamos haciendo el proceso y decíamos que x más y al cuadrado, este producto notable, es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, ¿no? Más el segundo al cuadrado. Ahí lo que hacíamos era una expansión, ¿no? Se expandía. Hacíamos una expansión. Y a la final nos dábamos cuenta de esa fórmula, usando propiedad distributiva, todas esas cosas, ¿no? Ya la 2. Ahorita queremos hacer el proceso inverso. Es decir, que nos dan una expresión así y queremos regresarnos y ver cómo ella se puede escribir de una forma más compacta. Entonces, ir de derecha a izquierda se llama, como les decía hace un momento, factorizar. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejemplos concretos para entender bien la dinámica de esto. Entonces, una pregunta de factorización puede ser así. Factorice la siguiente expresión. Factorice la siguiente expresión. Entonces, supongamos que nos dan lo siguiente. Supongamos que nos dan aquí, pensemos en un 4x a la 2, ¿sí? Más 12x más 9. Entonces, esto es un trinomio, tiene tres términos, ¿bien? Y queremos factorizar, es decir, escribirlo como el producto de otros dos binomios. O escribirlo así, como algo elevado al cuadrado. O sea, quiero escribir esto ya sea así, como algo elevado al cuadrado. ¿Sí? Hacer el proceso inverso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo logro hacer eso? Es la pregunta, ¿cómo logro factorizar, hacer proceso inverso? Entonces, hay una especie de algoritmo o unos pasos a seguir. ¿Sí? Una fórmula. Sí, un paso a paso. También se le llama algoritmo a eso, ¿no? En el lenguaje más de programación. Entonces, el primer paso que uno debe hacer es, como queremos es devolvernos, es un proceso inverso. Entonces, uno tiene que buscar los candidatos. Aquí tiene que haber, por ejemplo, una suma. ¿Se acuerdan? Y aquí tiene que estar el primer término y el segundo término. Y entonces, ¿quiénes son los candidatos a hacer el primer término y el segundo término? 4x. Los que están en los extremos, ¿cierto? Pero eso, los números que están en el extremo es el primer término al cuadrado y aquí está el segundo término al cuadrado. Entonces, estos son los candidatos, pero están elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Tengo que tomar raíz cuadrada, ¿no? Estoy recapturando aquí ideas. Tengo que tomar la raíz cuadrada de ese término. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4x a la 2? 2x. Entonces ya, eso, muy bien, 2x. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. 3, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada de 4x a la 2 es la raíz cuadrada del número y de la letra, ¿sí? Mejor dicho, hago un braille aquí, mientras llegan más estudiantes, pues 4x a la 2. Pues la raíz de 4 es 2 y la raíz cuadrada de x a la 2, pues el cuadrado y la raíz se cancelan. Esto es una propiedad. Queda solamente x. ¿Listo? Entonces, estos son los candidatos a hacer el primer término y el segundo. Son los candidatos a estar aquí. ¿Sí? Aquí tiene que estar 2x y aquí 3. Pero no podemos afirmar eso con total seguridad. Tenemos que verificar una segunda condición. Entonces, el segundo paso, ¿cuál sería? Si ustedes ven esta fórmula de aquí, aquí aparece 2 veces en la mitad, aparece 2 veces el primero por el segundo. Entonces, nosotros tenemos que verificar, en nuestro caso concreto,
que ese 12x que ustedes ven ahí es 2 veces el primero por el segundo. Es decir, veamos cuánto da 2 veces el primero, que es 2x, por el segundo, que es 3. ¿Cuánto da esta multiplicación aquí? 2 por 2, 4. 12. 4 por 3, 12. Entonces da 12x. Entonces 2 veces el primero por el segundo me dio el término que está en la mitad. Al verificarse esa condición... Profe, buenas noches. Qué pena interrumpir. Sí, buenas noches. La escuchamos. ¿Los demás la escuchan o yo no escucho? No, yo no la escucho, profe. No, yo tampoco. Profe, mientras que la compañera habla, una preguntita. ¿Dónde está multiplicando para que le dé 12? Aquí, mire. Yo tengo que ver si ya tengo el primero y el segundo, los candidatos, ¿no? Yo tengo que ver que 2 veces el primero, que es el 2x, por el segundo me da el 12x que está aquí. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y aquí, mire. Este y este. Entonces, multiplico los números y me da 12 y queda 12x. Bien. Entonces, al verificar esa condición, concluyo, pues, que efectivamente esto que está aquí se puede escribir así, como 2x más 3, todo al cuadrado. Bien. Vamos a hacer otros ejemplos para entender eso mejor. ¿Sí? Con varios ejemplos de factorización usando los productos notables. ¿Listo? Que hay varios casos de factorización, pero en particular vamos a usar los productos notables que ya conocemos. Hagamos otro ejemplo un poco más sencillo si quieren. Piensen en x al cuadrado. Factoricemos esta expresión. X al cuadrado más 4x más 4. Entonces aparecen 3 términos, ¿sí? Entonces cuando aparecen 3 términos, porque están separados por la operación de suma, tenemos que pensar que seguramente, y todos están sumando. O sea que vamos a tener que usar este caso de los productos notables, el primero que estudiamos. ¿Sí? O sea, que yo quiero escribir, bueno, no volver a escribir eso, porque no es necesario todo el tiempo escribir este caso. O sea, la idea es que nos demos cuenta que esto lo vamos a poder escribir tal vez Ahí no quedaría, profe, sería como un paréntesis al cuadrado. ¿Sí? X más raíz de 4, que sería 2, ¿no? Esos son los candidatos, muy bien. Entonces, ese es el primer paso, sacar la raíz cuadrada de los extremos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x al cuadrado? X. 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 ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. Entonces, esos son los candidatos a hacer el primero y el segundo. Ahorita, este es el primer paso, primero. ¿Cuál es el segundo paso que debo hacer? Confirmar si multiplica las 2 veces que de 4, ¿no? O Sí, sea, por la 2 mitad. veces, o sea, 2 veces el primero que está, que es este, coloco aquí 2 veces x por el segundo, me tiene que dar el término que está acá arriba en la mitad, en el centro. ¿Cuánto es 2x por x? Perdón, 2 por x por x. Perdón, 2 por x por 2. Pues 4X. multiplico los números. 4x. 4x. Entonces, se verificó esa condición. ¿Sí? Entonces, eso ya nos permite concluir que esa expresión x al cuadrado más 4x se puede escribir como x más 2. A eso es lo que se le llama factorizar. ¿Sí? Lo escribí de una forma más compacta. Profe, una pregunta. En todos los casos de, digamos, de esta factorización, ¿siempre va a ser así? ¿O siempre va a haber Entonces, algo que cambia? sí, porque ¿qué pasa? Una pregunta que puede surgir naturalmente. ¿Qué pasa si yo tomo la raíz en los extremos? Sí, ya tengo el candidato a ser el primero y el segundo, pero yo voy a mirar y calculo, hago el segundo paso. Calculo 2 veces el primero por el segundo y no me da lo que está aquí en la mitad. No me da.
Entonces ahí tengo que aplicar otra técnica de factorización, ¿sí? También la vamos a ver ahorita. Entonces cuando funciona bien esta, pues no hago nada más, pero cuando no me da el de la mitad, tengo que hacer otra cosa. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo que funcione bien. Considera este otro caso. ¿Puedo borrar? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Consideremos este otro caso. A ver, yo tengo un cuarto, coloquémosle fracciones para que sea más interesante. Un cuarto de x a la 2 más un medio de x más 1. ¿Cómo podría factorizar este trinomio? Yo diría, profe, que sería eh, sacándole, no, pero no sería así. Sería Pues, multiplicando, haciendo lo mismo, ¿cierto? Sacándole la raíz a los extremos y ver si el mismo algoritmo anterior, ¿no? Lo que usted quiere decir, ¿no? Un cuarto, la raíz de un cuarto de x a la 2, ¿cuánto es? Un medio X. Y la raíz de 1, 0,5. no, la raíz de 1 es 1, sigue siendo lo mismo. Ah, ok. Usted busca el número que le va al cuadrado, me dé lo que está dentro de la raíz. Entonces, un número que le va al cuadrado, me dé lo que está dentro de la raíz, pues 1, porque 1 al cuadrado es 1. Y acá, tengo que sacar la raíz cuadrada tanto del número como de la letra. De la letra ya sabemos que va a quedar x, como nos dice Lorena. Y el número, ¿cuánto es la raíz cuadrada de un Medio. cuarto? Un medio, ¿cierto? Porque la raíz distribuye en la fracción. Eso es lo mismo que tener raíz de 1 sobre raíz de 4. La raíz distribuye. Entonces esto me da un medio. Y entonces es el primer término. Y el 1 es el segundo término. Ahora, ¿qué tengo que verificar? Bueno, Así ¿cómo? No se cumple, ¿cierto? Porque tengo que calcular dos veces. Si usted Dos cumple, veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular dos veces el porque si primer usted término, que es un medio de x. si usted multiplica un medio por 1, va a dar lo mismo, el mismo resultado. Sí, pero hay que tener en cuenta que la fórmula dice dos veces el primero por el segundo. Hay un 2 aquí, mire, dos veces el primero, que es un medio de x, por el segundo, que nos dio 1. ¿Cuánto da toda esta multiplicación? Profe, yo ahí podría cancelar los dos, ¿no? Sí, puedo. Entonces, ¿cuánto da? 1 por x es x, y x por 1 es x. Entonces, dos veces el primero, que es este, por el segundo, me dio x. Y aquí yo tengo es un medio de x. Entonces no puedo seguir el ejercicio porque no se verificó esa condición. Bien. Ahí no lo podría factorizar de esa forma. Entonces tengo que usar la otra técnica, pero esa no la hemos estudiado. Entonces hagamos una cosa. Supongamos que aquí está solamente la x. Ahí sí se puede, ¿cierto? Si borro el un medio aquí y lo dejo tal cual ustedes ven, ahí sí se puede factorizar o no. Sí, Sí, ¿cierto? profe. Sí, señor. Porque dos veces el primero por el segundo me dio x y aquí hay una x. Entonces, ¿cómo podría escribir esa expresión factorizada ya? Entonces ya se puede escribir como el primero término, un medio de x, más el segundo, todo eso al cuadrado. Bien, entonces ahí lo factoricé usando de nuevo ese primer caso de productos notables. Entonces factoricé. Entonces, de esta forma es que se hace el proceso inverso, ¿no? Antes nosotros lo hacíamos así, de acá llegamos a esto. Ahorita nos estamos devolviendo, acá. Es como les decía, esto se llama expandir y lo otro se llama factorizar, ¿no? Que factorizar es un poquito más
complicado que expandir, que expandir es solamente aplicar la fórmula, pero factorizar es analizar un poco los casos ahí, ¿no? Factorizar. El proceso inverso acá. ¿Listo? Consideremos otro caso. Otro ejemplo. Bueno, yo he hecho varios ejemplos, pero hagamos más, no importa. En el que no usemos solamente este producto notable, sino que usemos otro. Entonces, digamos, ¿qué tal que nos pidan factorizar lo siguiente? 4/9 de a a la 2 menos 25 cuartos. Que lo factorice, ¿sí? Pero solo esos dos términos nomás. Entonces miren que aquí ya no aparecen, este caso aquí ya es distinto a todo lo que hemos venido haciendo. Porque los casos anteriores tenían 3 términos, 1, 2, 3, y aquí solamente aparecen 2 términos. ¿Listo? Entonces, me están diciendo que factorice eso. ¿Qué quiere decir que factorice? Que lo escriba ya sea como algún binomio al cuadrado, ¿sí? Como hacíamos antes, o que lo escriba como el producto de dos binomios, ¿no? Eso quiere decir factorizar, que lo escriba como el producto de dos binomios más sencillos. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? A ver. Profe, una pregunta. Sí. El primero, aquí el que está elevado a la 2, ¿es de qué? ¿Este la 2 aquí? Sí, señor. ¿Qué pasa con eso? No, sino que es que no lo escuché. Cuando se pone así es ¿para qué? ¿Cómo es que se llama? Ah, porque lo quiero factorizar. Entonces yo lo quiero escribir como algo, como un binomio al cuadrado, o como, ya sea de esta forma, o si no se puede de esa forma, pues como el producto de otros dos binomios, más sencillos. Quiero ver esto como la multiplicación de dos binomios, ¿sí? Ah, ok. Eso es lo que se llama factorizar. Tenemos que ver qué coloco aquí, que como que multiplicados me den esto. Profe, ahí no se saca la mitad también de eso. Sería 3, ¿qué? 2 tercios. Eso, aquí 2 tercios. también se saca, 2 eso, tercios aquí de... también se saca, muy bien, se sacan las raíces también de los extremos. Pero, ¿qué producto notable vamos a usar? ¿Alguien sabe qué producto notable vamos a usar? ¿El mismo de antes o...? Pues que el mismo de antes no se puede porque aquí solamente hay dos términos. Recuerde que cuando usamos estos casos de aquí, tiene que haber algo en la mitad para verificar la condición. Y aquí, pues si este es el extremo y este es el otro extremo, no hay nada en la mitad, ¿no? Profe, de expandir, ¿no? ¿Cómo? De expandir. Sí, pero ¿cuál producto notable vamos a usar? ¿Se acuerdan de este? ¿Cuánto es x menos y? ¿Cuánto es x menos y por x más y? ¿Alguien se acuerda de este producto notable? ¿Cuánto da esto? ¿Nadie toma notas de las clases? Ya todo el mundo escribió presente, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Esto se llama diferencia de cuadrados y x menos y por x más y da x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Y nosotros supongo que estamos aquí y queremos pasar acá. Entonces ya sabemos que tenemos que usar este caso de productos notables, ¿sí? Porque mire que tengo esta estructura, tengo algo aquí elevado al cuadrado menos otra cosa elevada al cuadrado. Entonces yo lo que sospecho, lo que tenemos que notar es que esto lo va a poder factorizar así, con un menos aquí y con un más acá. Y tenemos que saber quién es el primer término. Ahí primero de un lado, del menos, Eso.
y después se saca, después el resultado de la raíz se colocan de forma positiva también. Exacto. Pero entonces, exacto, lo que usted dice es verdad, pero entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a usar este producto notable, ¿no? Que es otro ya, que se llama diferencia de cuadrados. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Saquemos las raíces aquí para saber quién es. Ahí es 2/3. 2/3. Bueno, 2/3. Y acá, 2/3 de A, y ahí es 5 medios. 5. 5 medios. Exacto. Entonces aquí esto es igual a 2/3. Entonces este viene siendo como el X de la fórmula acá. Esto viene siendo 2/3 porque raíz de 4/9 es 2/3 A. Y aquí me da 5 medios. ¿Sí? Entonces esto viene siendo como el X y esto viene siendo como el Y. ¿Sí? Porque aquí lo que yo tengo es X al cuadrado menos Y al cuadrado. Entonces, en virtud de este caso, este producto notable, que es diferencia de cuadrados, esa expresión que está ahí se puede factorizar como 2/3 de A. El primer factor aquí, 2/3 A. No, por mitad. Dos tercios A menos 5 medios. Profe, ahí ahora en la forma positiva no sería un tercio. Ah, no, lo mismo. Sí, lo mismo, porque aquí, mira, aquí aparece, es el mismo X y el mismo Y, sino que aquí hay una resta y acá hay una suma, pero es el mismo X y el mismo Y. ¿Sí? Si ustedes son escépticos y hacen la propiedad distributiva ahí, en estos paréntesis, si ustedes empiezan a hacer propiedad distributiva, les tiene que, al final, después de que simplifiquen, tiene que llegar a que eso da lo que está ahí escrito en azul, ¿no? Les dará eso. Si ustedes quisieran verificar el resultado. O simplemente usar el producto notable y darse cuenta de forma inmediata. Bien, esto es otro caso de factorización y se llama diferencia de cuadrados. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver otro caso. Y ahorita estudiamos la otra técnica. ¿Qué pasa cuando yo intento factorizar? Pero resulta digamos que tengo 3 términos. Pero resulta que, piensen en los primeros casos que estudiamos. Tengo un trinomio, como este aquí. ¿Recuerdan que por aquí tenía antes un medio y que no se verificaba que 2 veces el primero por el segundo me diera lo que está en la mitad? ¿Sí? No se satisfacía esa condición. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Entonces, ahí viene otra técnica de factorización. Bien, veámosla. ¿De qué trata eso? Entonces, veamos. Voy a colocar un ejemplo. Piensen en este caso. A ver, x a la 2, ¿sí? Más 5x más 6. ¿Listo? ¿Cómo factorizo aquí? Es un trinomio, entonces puedo aplicar lo que ya habíamos hecho antes. Saco la raíz cuadrada de este extremo que me da x y saco la raíz cuadrada de 6. 3. ¿Cuánto es esta? 3. No, esta no tiene raíz exacta. 3 es la raíz cuadrada de 9. La de 9 sí es 3. 6. Porque 3 al cuadrado es 9, pero el 6 no tiene. Ok. Digamos. Entonces, ¿cuánto me da 2 veces el primero por el segundo? Pues me daría 2x por raíz de 6. Este es el primero, este es el segundo. Y eso es lo mismo que es tener 2 raíz de 6 por x. Pues organizando términos, colocando este raíz de 6 acá al lado del 2. Entonces miren que 2 veces el primero, este es el segundo paso, ¿no? 2 veces el primero por el segundo me dio 2 raíz de 6x. Y aquí tengo es un 5x. Entonces son distintos, pues ese término y ese son distintos. Entonces no lo puedo factorizar como lo venía haciendo.
Bien, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué debo hacer? La pregunta. Entonces, aquí tenemos que estudiar la otra técnica. ¿Alguien se acuerda de ese caso? ¿Alguna vez lo estudió en el colegio? Profe, ahí no se saca en vez de mitad, creo que es tercera, ¿no? Sí. Tercera, ¿por qué? Para poder hallar la raíz de, para poder es que hacer la igualdad que quede 5. O sea, es lo que me llega a la cabeza en este momento, no sé si estaré equivocado. Pues vamos a ver. Ahí, ¿ustedes se acuerdan cuando les decían que hay que buscar dos números que sumados den tanto y multiplicados den tanto? ¿Alguna vez se acuerdan de eso? Sí, señor, pero no me acuerdo cómo que se hace. Entonces aquí hay que hacer eso, ¿ya? Entonces veamos. ¿Qué es lo que pretendemos hacer nosotros? Nosotros queremos entonces escribir x al cuadrado más 5x más 6, escribirlo como la multiplicación de dos binomios, pues aquí. Entonces, uno tiene unas reglas para empezar a construir estos binomios. Por ejemplo, ¿qué signo les coloco aquí? Aquí coloco un más, un menos. ¿Qué signos coloco? Entonces, los signos se ponen de la siguiente manera. En el primer paréntesis, uno pone el mismo signo que esté aquí. En este caso, un más, entonces aquí coloco un más. Y en el segundo paréntesis, coloco la multiplicación de estos dos signos. Más por más da más. ¿Listo? Y aquí, la raíz de x cuadrado es x. Entonces, este va a ser el primer término. ¿Listo? Entonces, aquí coloco x y aquí también. Entonces tengo que colocar numeritos aquí, ¿sí? Entonces tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6 y como los dos paréntesis tienen el mismo signo más, que sumados den 5. 2 por 3, 6 y 2 más 3, 5. Y el 3. El 2 y el 3. Ahorita, veamos por qué yo digo que dos números que multiplicados den 6 y sumados 5. Veamos por qué. Y expliquemos por qué razón uno busca esos números con esas condiciones. Entonces, supongamos que yo aquí coloco que el número que sirve es un número A, ¿sí? Y aquí es un número B. No los conozco, pues. Pero si esta igualdad fuese cierta, veamos por qué es que aparece esa condición de que A por B tiene que dar 6 y A más B tiene que dar 5. ¿Qué pasa si yo hago propiedad distributiva aquí? ¿Cuánto es x por x? Esto me da x cuadrado. ¿Cuánto es x por b? Pues A x ver, por b y ya. X por b. ¿Sí? sí, eso es. ¿Cuánto es a por x? Pues a por x. A por x. ¿Cuánto es a por b? Pues a por b. ¿Cierto? Y eso lo puedo reescribir así. X al cuadrado. Miren estos dos términos. Hay un factor común. ¿Sí ven cuál es el factor común o no? El Este X. X, el X está aquí, está aquí. Entonces yo puedo sacar factor común y escribir esto como X, factor común de B más A. Y a la final me queda una por B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues Eso quiere miren decir que que multiplican, sumando de este número y multiplicando también del mismo resultado. El eso, resultado. exacto, porque mire, si usted compara lo que está aquí escrito en verde, eso tiene que ser igual a lo que está aquí. Entonces, ¿qué número está acompañando la X aquí? Un 5. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuánto tiene que sumar B más A? 5 más 5. B más A tiene que sumar 5 porque es que B más A está acompañando a la X y aquí hay un 5 acompañando a la X, entonces B más A tiene que ser 5. Y este que está solito acá, A por B, tiene que ser ¿cuánto? Este que está acá, ¿cierto? Tiene que dar 6. Sí, exacto. Entonces por eso nosotros buscábamos así, cuando estábamos en el colegio buscábamos dos números que multiplicados me den 6 y sumados en este caso 5. Y ustedes ya dijeron cuáles son esos números, ¿no? Digamos, A vale 3 y B
Vale 2. vale 2, porque 2 más 3 es 5 y 3 por 2 es 6, ¿sí? Entonces nosotros, estas cuentas las hice aquí simplemente para sustentar porque nosotros buscábamos esos números con esas características, pero estas cuentas no tenemos que volverlas a hacer más, eso que yo hice ahí. Y ahora en adelante simplemente lo buscamos, sí, como habitualmente lo hemos hecho. Dos números que multiplicados me den el extremo que está aquí, el número que está en el extremo izquierdo, y que sumados me den el número que está en la mitad. Ya. Toda la final que concluyo. Que eso se puede factorizar como, abro dos paréntesis. Ya puse los signos, ¿no? El primer signo es el, aquí va un más, porque aquí hay un más. Más En el y segundo más. también. Y aquí va un más porque la multiplicación de estos signos más por más es más. Aquí va x porque la raíz cuadrada de esta x a la 2 es x. Y ya busqué los números, son 3 y 2. Uno siempre coloca el número mayor en el primer paréntesis. Entonces el 3 va a ir aquí y el 2 aquí. Listo, ahí factoricé. Eso se llama factorizar. O sea que esto que está en verde, color verde, se puede escribir factorizado como x más 3 por x más 2. Bien, como ese binomio. ¿Listo? Y esto es importante, más adelante veremos cuando queramos resolver una ecuación. Vamos a ver por qué esto es importante cuando queramos resolver ecuaciones cuadráticas. Bien, por ahora aprendamos la técnica. Ahora, ¿qué pasa si ustedes están escépticos? Si ustedes, ¿será que esto me quedó bien factorizado o no? Uno se puede preguntar eso, ¿cierto, Lorena? Dijo que bien factorizado o no. Sí, profe. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues hacer la multiplicación, ¿no? Hago la multiplicación con propiedad distributiva y simplifico y verifico que sí da. Hagámosla a ver. X por X, ¿cuánto es? X X a la para dos. al cuadrado. ¿Cuánto es X por 2? Pues 2X. Pues más 2X. Quedan positivo todo porque todos los términos son positivos aquí. 3 por X me queda 3X. Y 3 por 2, 6. 3 más 6. ¿Cuánto me da si simplifico aquí? Queda un X cuadrado. ¿Cuánto da esta suma? Son de lo mismo, ¿no? 5X. Entonces da 5X. Y acá pues más 6. Entonces miren, sí dio exactamente lo que está aquí. Entonces factorizamos bien. ¿Listo? Miren que es más fácil expandir. Aquí acabamos de expandir usando propiedad distributiva. Es más fácil expandir que factorizar, ¿no? Tiene más trabajo factorizar. ¿Listo? ¿Pero quedó claro ese ejemplo? Sí, profe. el profe también fácil el tema. Hagamos otro ejemplo, a ver. En estos 5 minutos. Son, bueno, van a ser las 8:40. ¿Están cansados ya o no? No, ¿Cierto? profe. Que van a estar cansados. Ustedes no descansan así tan fácil. Entonces Eso está supongamos que nos dicen que, otro ejemplo, supongamos que nos dicen que factorice lo siguiente. X a la 2, usando la misma técnica anterior, más X menos 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, si yo quiero, digamos, usar un producto notable, entonces yo aplico el primer paso, saco la raíz aquí, la raíz de x cuadrado es x, la raíz de 2, pues es raíz de 2. Y si yo hago 2 veces el primero por el segundo, me doy cuenta que no me va a dar x, ¿cierto? Entonces no puedo hacerlo con el producto notable. Ya veo que no. Entonces tengo que empezar a decir, bueno, esto seguramente tengo que hacer el otro caso, que es escribir los dos paréntesis, colocar los signos, etc. Bien, uno generalmente tiende primero a intentar usar productos notables y sacar esas raíces y todo. Si no se puede, ya pasa este caso de escribir los dos paréntesis, poner los signos y buscar los números. ¿Listo? Entonces, ¿qué les dije yo? Aquí, ¿qué signo va a ir? En este primer paréntesis. va aún más, profe. Más. Va aún más porque es el mismo signo que aparece aquí.
Y aquí en el otro paréntesis, ¿qué va a ir? Este de aquí. La multiplicación de estos dos signos. ¿Cuánto es más por menos? Menos. Menos. Entonces ya puse los signos. ¿Cuánto es la Menos. raíz de x? La raíz de x al cuadrado es x, ¿cierto? Entonces aquí coloco x y x. Entonces aquí hay que hacer una salvedad, pues. Porque miren que antes nos habían dado los dos paréntesis con los mismos signos, pero aquí nos dio con signos diferentes. Entonces la situación cambia. Ya no buscamos dos números que sumados den el 1 que está aquí acompañando la x, sino que restados. ¿Por qué? Porque aquí tengo signos diferentes, más por menos, menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar dos números que multiplicados, sí, me sigan dando el número que está en el extremo derecho, 2, pero ya que restados me den 1, el que acompaña aquí la x. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. Cuando los signos son distintos, en los paréntesis, ya es restados. Cuando los dos son más o los dos son menos, es sumado. Bien, ahorita hacemos un caso donde los dos signos sean negativos. Entonces, ¿qué estoy buscando? Dos números que multiplicados den 2. A por B 1 tiene por que 2, dar 2. profe. Y A menos B tiene que dar 1. Tiene Profe. que darme el 1 que está aquí. ¿Cuáles son los 1 números? por 2. Dos 1 por por 2. uno. 2 2 por por 1, 1. eso. O sea que A tiene, aquí tengo que colocar el número más grande, el 2, y aquí el 1. Y ya lo factoricé. ¿Listo? Si estoy escéptico, si estoy dudando que me quedó bien, ¿qué debo hacer? Pues en mi factorización hacer la propiedad distributiva y ver si da o no da. ¿Cierto? Eso es lo que tendría que hacer. Hagamos propiedad distributiva para verificar la respuesta. ¿Cuánto es x por x? Bueno, ustedes ya X saben, al ¿no? cuadrado. Eso. ¿Y x por menos 1? X ¿Pero negativo o positivo? Más por nega- menos. eh, Negativo x, ¿cierto? sí. Y luego sigo acá. 2 por x, 2x. Y 2 por menos 1 da menos 2. ¿Y cuánto me da esa simplificación ahí? Bueno, el x cuadrado sigue. ¿Cuánto es menos x más 2x? Menos 1. Menos 1 más 2, ¿cuánto es? Menos 1 más 2. 1, ¿cierto? ¿No? Entonces me queda más un x, o sea, x. Menos 2. Entonces, miren, sí quedó bien hecho porque cuando hice propiedad distributiva me dio lo que está acá. Lo hice bien, lo hicimos bien. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? No, señor. No, profe. Bueno, entonces enseguida en 5 minutos les envío el otro link para hacer un último ejercicio los últimos 15 minutos. Bien. Tomen agua y en 5 minutos seguimos. Ya que estamos llenos de energía hoy, que es viernes. ¿Mañana madrugan o no? No, ¿cierto? Yo sí. Yo madrugo también, tengo que dar clase a las 6. También. Pero Yo bueno, también. Trabajo. Profe, trabajo.